iniciar con la tutoría de ahora y explicando los temas gramaticales de la unidad número 6, ¿verdad? Porque ayer estuvimos viendo sobre la unidad número 5. Ya solo déjenme compartirles la pantalla. ¿Pueden ver las diapositivas ahorita? Sí. Vale, gracias. Algo que les quería mencionar. Fíjense que cuando terminemos la tutoría, por favor, todos, le dan finalizar. ¿Ven ahorita la pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, le dan aquí, ve, donde dice colgar o finalizar o salirse. No solo se salgan de la aplicación, sino que también terminen por finalizada la tutoría, la reunión, porque de esa forma no se sigue grabando aquí la reunión, porque yo la estoy grabando y la tengo que subir a YouTube. Y de esa forma, porque ayer terminamos como 7:40, algo así recuerdo, pero solo se grabó 1 hora 30 minutos. Pero como hubieron, me parece, 2 personas que quedaron conectadas, no le dieron aquí finalizar, solo se salieron, pero no finalizaron la reunión y se grabaron casi 2 horas. Entonces, por favor, me hacen ese favor. Vale. Pueden ver ahorita, ¿verdad? La diapositiva, Unit 6, About People. Hola, ¿me confirman si se ve? Sí. Bueno, gracias. Si hay algún problema en cuanto al audio, igual me lo hacen saber rápido, pero me conectan el micrófono y me lo dicen porque no puedo ver el chat, ya que tengo abierta la diapositiva. Okay, we are going to start today with Unit 6, and the name is About People. El nombre de la unidad es About People, sobre las personas, acerca de las personas. Vaya, en esta unidad podemos encontrarnos los que ya la hicieron y los que no la han hecho aún. Cuando lleguen a los temas gramaticales van a encontrar sobre el verbo to be. Verb be, present negative. Está bien facilito porque lo único que le van a agregar es el not. Igual ayer que ya habíamos visto sobre el present continuous o present progressive y solo le teníamos que agregar el not para hacerlo en su forma negativa. The verb to be is one of the most useful and most used verbs in any language, since we use it to give information and to correct information as well. El verbo to be es uno de los más útiles y más usados y verbos más usados en cualquier lenguaje. Desde que usamos y lo usamos para dar información y corregir información también. If we want to make negative sentences using verb to be, we have to add only I am not, el not. Ya sabemos cómo usar el pronombre personal con el verbo to be y luego el complemento. Por ejemplo, I am your teacher. Ahora, si yo no lo quiero hacer una oración negativa, solo I am not your teacher o you are students. You are not students. Es lo único para hacerlo en su forma negativa. Bueno, no lo expliqué el día que vimos acerca del verbo to be,
porque no estaba en esa unidad el tema. Ahora, lo explico hasta ahorita porque lo van a encontrar en esta unidad, en la unidad número 0, en la unidad número 6, van a encontrar sobre el verbo to be en negativo. Y está bien fácil porque lo único que le van a agregar es el not. You are not, he is not. Y las contracciones que ya hemos visto bastante sobre eso. Por eso les decía al inicio que era muy importante que nos aprendiéramos todos los pronombres personales, cómo conjugarlo con el verbo to be. Porque eso es lo que más vamos a usar íbamos a usar en el curso y lo seguimos usando aún. Vaya. To all the sentence and then write the complement. Vamos a agregar, dice aquí, el you are not, is not, to all the sentences. A todas las oraciones. And then write the complement. Y luego vamos a escribir el complemento. ¿Pueden ver la diapositiva? Ya la cambié. Sí. Bye. So here you can see a chart right now. Pueden ver un cuadro ahorita en donde vamos a ver unas pequeñas oraciones en the contractions y en español. And in Spanish. Okay. I am not tall. I am not tall. No soy alto. I'm not tall. The contraction. ¿Verdad? Ahora, you are not rich. Lo que estamos viendo es el not. You are not rich. Iris, perdón. You are not Irish. You aren't, ¿verdad? You aren't Irish. He is not rich. He's not rich. He is not. He's not. Como les repito, podemos contractarlo de esta manera. Verbo to be con la negación o pronombre personal con el verbo to be. En este caso yo puedo decir you're not o you aren't. Aquí también he's not o he isn't, ¿verdad? She's not clever. She isn't clever. It is not big. It's not big. No es grande. We are not ugly. We aren't ugly. They are not English. They aren't English. Ahora, no hay dudas en cuanto al verbo to be en la forma negativa. ¿Sí? No. Vaya. Algunos ya la hicieron, me comentaron. No sé si está conectada. Marta está presente. Hola, no está presente Marta. Bueno, creo que no. Vaya. Ella me dijo que ya la había hecho y pues lo que no la han hecho aún, igual, no cambia nada, solo le vamos a agregar la negación para hacer la oración negativa. Aquí les escribí también la estructura, ¿verdad?, que debe llevar y el orden en lo que debemos usar, ya sea el pronombre, verbo to be y el not. Este está en su forma donde no hay contracciones y es el orden que debe de llevar siempre. Por eso les decía que esto es muy importante. Lo debemos de saber porque es lo más básico y lo más usado. Lo más usado siempre se va a usar. Ahora llegamos a otro tema. Me dijeron que no tenían dudas en cuanto a oraciones negativas con el verbo to be, ¿verdad? Yo solo tengo una duda. Sí, dígame. Cuando son en oraciones en respuestas cortas en negativo, se antepone siempre el no, I am not, o simplemente se puede decir de una vez I am not, o you are not, o también se puede no, you are not. Vaya, usted me está diciendo que al inicio sí se puede quitar el no. Ajá.
De cierta forma, siempre es necesario que lo diga. Ok. Sí, siempre. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿Are you a student? ¿Cómo respondería usted? Si fuera negativo, no, I'm not. Ajá, no, I am not, ¿verdad? I'm not. Entonces siempre tiene que decir el no, I am not. No, no sería correcto si solo dice I am not. Estaría correcto si solo dice mejor no, ¿verdad? Ahí sí. Pero si va a usar ya el I am not, sí es correcto o necesario que diga el no, I am not, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora, tenemos el tema de las spelling rules. Aquí vamos a ver un poco acerca de los verbos en ing, o sea, cómo podemos añadirles el ing a los verbos. Porque yo no sé si ustedes, ¿verdad?, se habían fijado que cuando hicimos, estuvimos viendo acerca del present continuous tense, or also called present progressive, o también llamado presente progresivo. Cuando hacíamos las actividades, no sé si se fijaban ustedes que habían verbos cuando yo los escribía, le duplicaba una letra y después escribía ing, o en algunos no les escribía una letra y les añadía ing y así. ¿No se dieron cuenta de eso? Sí, por ejemplo, el verbo nadar, ¿Cómo dice? el verbo nadar, swim. Ajá, swim. Sí, swimming, ¿verdad? Y se le añade la m y luego ing. Ajá, entonces ahora vamos a ver, ¿verdad?, esas reglas en las cuales se debe aplicar para escribir los verbos ing, porque no solo se le agrega ing. En ese entonces, sí, ¿verdad? Yo les dije, solo se le agrega siempre ing al verbo porque es lo correcto, siempre. Pero en este tema ya vamos a ver más a fondo, ¿verdad?, cuándo se le debe de eliminar alguna letra, cuándo se le debe de añadir otra. Son reglas gramaticales que son importantes de saber. Ahora, con esto no quiere decir de que se las tienen que memorizar para poder escribir los verbos. No, tampoco así. O sea, una vez ustedes, como por ejemplo, ¿quién me dijo acerca del verbo swim? Yo, ¿Cómo se llama? Leticia. Vaya, Leticia me dijo acerca del verbo swim. Vaya, ella se dio cuenta que se le añade otra M, ¿verdad? Entonces, ya cuando ella lo vaya a escribir, ¿verdad? Ya sea si está chateando o haciendo algún párrafo en inglés o oraciones, ella le va a añadir una M. ¿Por qué? Porque ella así vio, así lo aprendió. Entonces, de esa forma, así vamos adquiriendo el conocimiento de esos verbos. O sea, nosotros así los hemos aprendido, así vemos que así los hemos visto escritos o hemos visto que alguien los escribe de esa manera y así los aprendemos. Y así vamos aprendiendo que así se escriben. Pero en este momento vamos a ver más a fondo la razón, ¿verdad? El por qué se escriben así. Entonces, por eso les digo, no es que debemos aprendernos la de memoria, las reglas, solo para escribir los verbos, no. Por ejemplo, ella lo aprendió así y ella ya sabía que así se escribía, pero ahora vamos a ver la razón, ¿verdad? El por qué. Ahora dice, se van a encontrar con esta actividad en la unidad número 6 y en la cual ustedes tienen que trasladar algunas letras a los espacios en blanco. Algunos le tienen que añadir y así. Son actividades que los ponen a pensar ahí un poco uno y de esa forma va aprendiendo. Usually, in the present continuous, we add ing to the verb. Usualmente, en el presente continuo, añadimos ing a los verbos. Lo que yo les decía, ¿verdad? Añadimos ing y ya tenemos el verbo para hacer oraciones en el presente continuo. Ahora, veamos esto de aquí. Read. ¿Alguien sabe qué significa? Read. Leer. Leer. Ahora,
Si se fijan, para hacerlo, si vamos a escribir una oración en presente continuo, voy a usar, ¿verdad? Un pronombre personal, verbo to be, y luego escribo el verbo en su forma base y luego añado ing. Pero en este caso no tengo que eliminar ni añadir ninguna letra. Estos son verbos a los cuales solo se le añade ing y con eso basta. Es todo. Todos estos que están aquí. Incluso hay más, pero aquí solo los puse como ejemplo, pero hay más. O sea, eso lo vamos aprendiendo, ¿verdad? A medida nos vamos aprendiendo y adquiriendo más verbos, aprendiéndonos más verbos y de esa forma vamos aprendiendo cómo se escriben en presente, pasado, pasado participio y cuando se le añade ing. Pero estos que tenemos aquí no tienen ninguna regla, solo se le añade ing y es todo. Ahora, solo me gustaría saber si les gustaría que les escriba en español esto, lo de las letras rojas, o les parece así, se los dejo solo así. ¿Cuál es el significado de drop? Como eliminar. Eliminar. Ajá. Porque aquí dice, verbs that end with an E, the E must be dropped. Debe ser eliminada. And then add ing. Ahora, fíjense bien en los ejemplos. Look at these examples. Give, que el verbo significa, ¿verdad? Es el verbo dar. Dar. I give you a computer. Te doy una computadora. I gave you a computer. Te di en pasado. Ahora, si se fijan, como dice la regla, verbs that end with an E, con una E, the E must be dropped. La E debe ser eliminada y luego añadir ing. Ahora, veamos el ejemplo. Escribí el ing en letritas azules y si se fijan no tiene la E. Ahora, no voy a escribir giving con la E. En ese caso tengo que eliminarla. Por eso aquí dice que cuando los verbos terminan en una E, la E debe ser eliminada y luego añadir ing. So, look at the next example. Miren el otro ejemplo. Dance, bailar. At the time to write the verb in ing, we are going to eliminate the letter E, la letra E, y vamos a añadir ing. Create, es el verbo crear, create, creating, no está la letra E. Take, que es de tomar, ¿verdad? O sea, no de beber, sino que de tomar algo. Ahora, taking, write, el verbo escribir, write, writing. Si se fijan, no está la letra E al final. Así que, por esa razón, la regla dice que verbos que terminen con una letra E, la E debe ser eliminada y luego añadir ing. Ahora, por eso les preguntaba si les gustaría que se lo escriba en español, porque así, no sé si ustedes las revisan después y así no se están confundiendo. Hola. Yo digo que sí sería buena idea que lo escribiera en español. Vaya, está bien, gracias. Lo voy a hacer. Les preguntaba, ¿verdad? Porque otras veces ya lo he hecho, no sé si se fijaron. En diapositivas anteriores les he escrito a veces en español ahí para
que se guíen también, ¿verdad? Y tengan el texto en inglés a la vez, no solo en español. Así que por eso les preguntaba. Ahora, queda claro, ¿verdad? Verbs that end with an E, the E must be dropped and then add ing. Se debe omitir la E y luego añadir ing. Giving, creating, perdón, aquí era dancing, creating, taking y writing. I wrote twice this verb. Escribí 2 veces este verbo. Ahora, pay attention, okay? One syllable verbs. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Okay. One syllable verbs that end in one vowel and one consonant, double the consonant and add ing. Dice aquí, una sílaba. One syllable verbs. Verbos de una sílaba. Sabemos cuáles son las sílabas, ¿verdad? Ahora, si nos fijamos, dice aquí que los verbos de una sílaba que terminan en una vocal, vowel, es vocal, ¿verdad? Vowel, terminan en una vocal, en one consonant, consonant es consonante, double the consonant, and add ing. Esto solo es para los verbos de una sílaba. Ahora, ¿cuáles serían verbos de 2 sílabas? Por ejemplo, forget. El verbo forget es, significa olvidar. Ahora, forget. For es una sílaba, get es la otra sílaba. Pero en este caso, swim, stop, run, verbo de una sílaba. Así que los verbos de una sílaba que terminan en una vocal, si se fijan, vocal y consonante, y una consonante, miremoslos, swim, una consonante vocal, stop, consonante vocal, run, vocal consonante, perdón, vocal consonante. Como dice aquí, si termina en una vocal y una consonante, double the consonant and add ing. Duplicamos la consonante y añadimos el ing. Como aquí está el verbo que dijo Leticia, swim, swimming. Si nos fijamos, tiene 2 M. Es porque se le duplica la M. Ahora, ¿por qué? ¿Alguien me podría decir? Porque termina en una vocal y una consonante. Great, good. So, that is the reason, right? Esa es la razón, porque termina en una vocal y una consonante. Ahora, stop, igual, stopping, run, running. Ahora, les voy a aplicar algo así algo rápido sobre el verbo stop. Este verbo nunca lo voy a usar cuando voy a hablar en presente continuo. Ahora, alguien hágame una oración en el presente continuo usando este verbo. The car is stopping. Ajá. Ahora tradúzcala al español. El carro está parando. Ahora, si se fija, de cierta forma, no voy a utilizar ese verbo cuando estoy hablando en presente continuo. ¿Por qué? Bueno, estos verbos, hay ciertos verbos que no se usan. Yo creo que aquí, aquí vamos a ver esto ahora, o no estoy seguro. Hay ciertos verbos que no se usan en el presente continuo, porque, o sea, son acciones que no se pueden, por ejemplo, ver que están sucediendo.
Ahora, sí podemos ver a un carro que está parando. En español sí lo decimos, el carro está parando, pero incluso creo que no lo decimos así, más bien lo decimos, el carro acaba de parar o el carro está estacionado, así, pero no decimos el carro está parando. O sea, no tiene mucho sentido, pues. Ahora, este verbo no es usado en el presente continuo, nunca. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, hate, el verbo hate. ¿Saben qué significa? Hate. Odiar. Odiar. Ajá. Ahora, no puedo decir I am hating you. Te estoy odiando. O sea, esos son sentimientos, ¿verdad? Que uno tiene hacia alguien más, pero no son acciones. O sea, cuando hablamos en el presente continuo es porque una acción está sucediendo. Ahora, pero si yo digo I am hating you, es un sentimiento, ya sea bueno o malo, es un sentimiento que yo siento hacia una persona. Ahora, no es una acción. Si la estoy odiando, si yo digo I am hating you, no es algo que va a ocurrir desde este momentito a otro y va a dejar de pasar. O sea, es algo que puede durar un tiempo, no va a durar un momento. Ahora, una acción sí puede durar un momento. Por ejemplo, I am using the computer. Estoy usando la computadora. Pero esto va a dejar de suceder en cierto momento, ¿verdad? Pero porque es una acción. Pero si yo digo I am hating you, no es una acción, sino que es más un sentimiento. Es algo que no va a dejar de suceder de la noche a la mañana. Incluso si yo digo I am loving you, te estoy amando, tampoco. Hay canciones que sí tienen ese nombre, algo así. Utilizan el verbo en ing con el verbo love, pero de cierta forma no es muy usado en las canciones. Sí lo pueden usar muchas personas de esa forma porque a veces en las canciones, solo porque se escucha bien, así lo escriben. Pero, o sea, que esté gramaticalmente correcto es otra cosa. Incluso nosotros hasta a veces hablamos y no sabemos si eso está gramaticalmente correcto, ¿verdad? Pero así lo entendemos. Ahora, no sé si alguien me logra entender la idea. Sí. Ajá, vale. Entonces, de esa forma es el verbo stop. Yo nunca voy a utilizar, por ejemplo, si yo digo, you are stopping, you are stopping. No, eso sería incorrecto. Ahora, este verbo sí, miren, pero o sea, a lo que voy es que con el verbo stop lo coloqué aquí porque sí se usa, ya cuando se usan los gerundios. O sea, ahí sí es usado, por eso lo escribí. Pero no es que, porque en este momento no estamos viendo sobre el presente continuo. Yo les ponía nada más ejemplos, pero no es que estamos viendo sobre el presente continuo. Ahorita lo que estamos viendo es la conjugación, cuando se le añade ing, cuando se le eliminan ciertas letras y así. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero sí, esto es correcto. La escritura está correcta, pero no lo uso en el presente continuo. Eso es lo que les digo. No se usa en el presente continuo. Ahora, si ustedes van al traductor de Google y lo colocan, ¿verdad? Escriben una oración, el traductor sí se lo va a traducir, pero eso no es nada confiable, las traducciones que da eso. Vaya ahora el verbo run. ¿Alguien sabe qué significa? Correr. Correr. Aquí sí. I am running. I am running. Estoy corriendo. Como la regla dice que si el verbo termina en una vocal más consonante, debo de duplicar la consonante. Pero esto solo es cuando tienen una sílaba, como dice aquí. One syllable. Ahora veamos otro. If the verb ends in two vowels and one consonant, don't double the consonant.
si el verbo termina en dos vocales y una consonante, no doblamos la consonante. Ahora, fíjense bien. Ustedes pueden decir, pero aquí, ¿por qué no tiene otra T? También el verbo waiting o waiting no tiene otra T. El verbo speak no tiene otra letra K. ¿Por qué? Si el verbo termina en vocal consonante. ¿Ve? Aquí podemos ver vocal, consonante, vocal. Ah, pero nos fijamos que tiene dos vocales. Dos vocales. Entonces, por esa razón no se duplica la T. Como dice la regla. If the verb ends in two vowels and one consonant, don't double the consonant. Si el verbo termina en dos vocales y una consonante, no se dobla la consonante. Meet, meeting, wait, waiting, speak, speaking. ¿Verdad? You are in a meeting right now. So, I am going to ask you a question. Okay? Are you in a meeting right now? Yes, I am in a meeting right now. Great, ¿verdad? O sea, están en una reunión. Ahora, wait, waiting, waiting. Speak, speaking. Am I speaking? It's a question. Am I speaking? Somebody can answer the question. Am I speaking? The answer would be, la respuesta sería, yes, you are. ¿Verdad? Porque yo pregunté, ¿estoy hablando? Am I? Acuérdense que I am y al revés sería am I. Am I speaking? Yes, you are. ¿Verdad? Así que en este caso no duplicaríamos nada porque termina dos vocales y una consonante. Ahora les vuelvo a repetir. No es necesario que nos aprendamos esto de memoria para que podamos escribir los verbos. No, a medida nosotros vamos, o ustedes, ¿verdad?, vayan aprendiéndose los verbos y de esa manera van a ir aprendiendo la escritura también de cada uno de ellos. Pero debemos saber el porqué, ¿verdad? Las razones, debemos de conocer reglas de gramática, ¿verdad? Ahora, ¿pueden ver la diapositiva? Ya la cambié. Hola, ¿me confirman? Donde dice verbs with two or more syllables. Sí, pues sí. Okay. Vale. Verbs with two or more syllables. Verbos, ahora vamos con los que tienen dos o más sílabas. Dice aquí verbos con dos o más sílabas. Ya vimos el de una sílaba. If the last syllable is not stressed, do not double the consonant. Dice aquí que con verbos de dos sílabas, de dos o más sílabas, si el verbo, si la última sílaba del verbo no tiene acento, don't double the consonant. No se duplica la consonante. ¿Por qué? Si nos fijamos, podríamos pensar que aquí se le va a duplicar la N a happen o al verbo visit le vamos a duplicar la T. Porque una de las reglas anteriores habíamos visto que cuando el verbo termina en una vocal y una consonante, se le duplica la N. Vocal, consonante, le vamos a duplicar la T. Ah, pero son verbos que tienen dos sílabas. Happen, visit. Y dice aquí que si la última sílaba no tiene acento,
no se le duplica la consonante. Ahora, ¿alguien me podría pronunciar este verbo? Happens. ¿A dónde le escuchó el acento usted? Hola. ¿A dónde escuchó el acento cuando lo pronunció? Es que yo había recibido clases anteriormente. Pero, ¿a dónde le escuchó el acento cuando lo acaba de pronunciar? ¿Usted a dónde se lo sintió? El acento, al verbo. En la H. Ajá, al inicio, ¿verdad? En la primera sílaba. Happen. Porque póngale el acento en la última sílaba. Pronúncielo y póngale el acento en la última sílaba. Usando ING o cómo. No, vale. Lo que yo le digo es que pronuncie el verbo, pero póngale el acento en la última sílaba. Happen. Ajá, ¿verdad? No es happen, sino que happen. Happen. El acento lo tiene al inicio. Entonces, por eso debemos de saber la pronunciación de los verbos y de esa forma vamos a saber dónde tienen el acento. Ahora, si pronunciamos el verbo visit, visit, el acento, la fuerza la tiene en la primera sílaba. Visit, visit. Ya el sit recae. Visit, visit. Ahora, si yo coloco el acento en la última sílaba, se pronunciaría visit, visit. Pero aquí dice que si la última sílaba, verbos con 2 o más sílabas, y si la última sílaba no tiene acento, entonces no se duplica la consonante. Entonces, por esa razón, como el acento lo tiene al inicio, no en la última, no se le duplica, solo se le añade nada más ing. Visiting, happening. What's happening? What's happening with you? O I am visiting you, ¿verdad? Estoy visitando. Entonces, por esa razón, no se le añade. Ahora, como les repito, no es necesario que memoricemos esto para escribirlos en ing, no. A medida nosotros vamos aprendiendo vocabulario, ¿verdad? O vayan aprendiendo más verbos y de esa forma van a ir aprendiendo cómo se escribe cada uno de ellos en sus tiempos, ya sea en pasado, pasado participio y en ing. Ahora, pero en esa parte quedó claro, ¿verdad? Que, o sea, debemos de conocer la pronunciación de los verbos, así para conocer dónde tienen el acento. Ahora, ya la cambié, ¿la pueden ver? Sí. Bueno. Si vemos aquí, dice, if the verb ends in Y or W, don't double the consonant. Examples, enjoy, blow, study, snow. ¿Notan algo raro aquí? No tiene duplicada la última consonante. Y aquí hay verbos que incluso hasta tienen una sílaba. Este tiene 2. Study, 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 tiene 2. Snow, este tiene una sílaba. Blow tiene una sílaba. Enjoy tiene 2 sílabas. Ahora, ¿por qué el verbo, vaya, en este caso, enjoy, enjoy, el acento lo tiene en la última sílaba? Entonces sí se le debe de duplicar la última sílaba, pero ¿por qué no se le duplica? Vaya, sabemos que en español estas letras son consonantes, ¿verdad? Pero en inglés son consideradas semivocales. En inglés, ¿verdad? Son consideradas semivocales. Y and W are classified as semivowels in English. Son
clasificadas como semivocales. Entonces, por esa razón, no se le duplica. Cuando un verbo termina así, con estas dos letras, Y y W, no se le duplica, porque no son consideradas como consonantes, sino que como semivocales. Entonces, veamos el otro ejemplo. Blow es de una consonante, pero ya les voy a mostrar algo. Pueden ver la diapositiva, estoy en el verbo swim. Sí. Lean la indicación, la regla. ¿Alguien me la podría leer? Sí. One syllable verbs that end in one vowel and one consonant. Double the consonant and add ing, dice. Vaya, gracias. Dice, verbos de una sílaba que finalizan en una vocal y una consonante, se le duplica la consonante y se añade ing. Vaya, recuerden eso. Ahora, vámonos a esta. Ya la pasé. Pueden ver la siguiente. Estamos en el ejemplo de blow. Sí. Vaya, si se fijan aquí, la regla gramatical decía que si un verbo termina en una vocal y una consonante, se le debe duplicar la consonante. Pero ¿por qué aquí no? ¿Alguien me podría explicar por qué aquí no le he duplicado la última consonante? Y el verbo es de una sílaba. Y más, el verbo termina en vocal consonante y no le he duplicado. Miren, blowing, no le he duplicado. ¿Alguien me podría explicar por qué? Yo ya lo expliqué. Porque si la palabra termina en Y o W. Correcto, ¿verdad? Esa es una de las razones, pero, o sea, ¿por qué? Si esto son consonantes, o sea, vocal consonante. Ahora, yo acabo de explicar la razón del por qué. Porque la regla anterior decía que verbos de una sílaba que terminen en vocal consonante, se le duplica la última consonante. Es más, lo acabamos de leer. Pero podría ser algo contradictorio aquí, si ustedes vienen y dicen, pero ¿por qué en el caso de la W y Y, ¿verdad? No se le duplica. A eso voy yo. ¿Alguien me podría explicar eso? Porque se escucha como que fuera una vocal. No es porque se escuche, sino que en inglés, tengan en cuenta, en inglés son consideradas como semivocales. Eso. W and Y son consideradas semivocales en inglés. Semi-vowels in English. And for that reason, I am not going to double the last consonant. Por esa razón no voy a duplicar la última consonante. Study. El acento lo tiene en la última sílaba. Study. No, perdón. En la primera. Study. ¿Verdad? Studying. No le eliminé ninguna letra. Solo añadí ing. Ni tampoco dupliqué nada. Snow. Este verbo es de una sílaba. Snow. Si se fijan, termina vocal, consonante. Vocal, consonante. Pero la regla dice que se le debe duplicar la última consonante cuando termina así. Vocal, consonante. Pero en este caso no, porque aquí dice, if the verb ends in Y or W, don't double the last consonant. Because in English, W and Y are considered semi-vowels. Porque en inglés
Estas dos son consideradas semivocales. Entonces, por esa razón, no se le duplica. Ahora, no se han confundido. Hola. ¿No hay dudas? Hola, ¿me escuchan? Hola. No, en mi caso no hay duda. Bueno, gracias. Veamos esta. Esta sería la última y vamos a pasar al tema de los adjectives, que es muy importante también eso. No se vayan a salir. Verbs that end with an IE. We are going to eliminate IE and add Y before adding ing. Ahora, verbos que terminan con una IE, como el que podemos ver aquí, die, dice aquí que vamos a eliminar por completo IE y vamos a añadir Y before adding ing, antes de añadir ing. Veamos los ejemplos. Die, dying. Eliminé por completo el IE. Añadí Y and then add ing. Luego añadí ing. Dying. Lie. Lying. Tying. En este caso, eliminé por completo, ¿verdad? IE. Luego escribí la I y luego ing. De esa forma, esto solo va a ser cuando los verbos terminan así. Son, yo creo que estos son los únicos tres, y han de haber otros, pero son poquitos. Ahora bien, ya finalizando esto, y repito nuevamente, no se van a confundir en cuanto a esto. O sea, no tengan en mente de que tienen que seguir esto así como está aquí para poder escribir los verbos en ing. No, tampoco así. O sea, esto solo se lo muestro, ¿verdad? Lo vimos en la clase porque tienen que hacer la actividad en la plataforma. Y de esa forma ya tienen una idea. Cuando ya van a hacer la actividad, pues vimos que en este caso no voy a trasladar estas palabritas que están aquí, solo voy a trasladar estas. Porque la regla dice que en este verbo se le elimina IE y añadimos Y and then ing. Ahora, ¿no hay dudas en cuanto a este tema? No. ¿Me podría decir cuál es el significado de type? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola, perdón. Vaya, ¿alguien me preguntó algo? ¿Cómo fue?
Qué bien. ¿Me podría decir cuál es el significado del verbo tie? Tie. Vaya, esto significa como sustantivo corbata, pero como verbo es atar o amarrar, como decimos, ¿verdad? Así es, como verbo, pero en este caso, como estamos viendo los verbos, en este caso sería atar, tie o amarrar, tying, atando o amarrando, así sería. Okay, thanks. Lie es mentir, mintiendo. Die es Muriendo. como morir. Ajá, morir. Dying, muriendo. Ajá. Ahora, ¿no hay dudas? Todo está. Bueno, vaya. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Como les repito, ¿verdad? No es exigirles que se aprendan las reglas ni nada, pero sí es muy importante de saber todo eso. Y a medida vayan aprendiendo más verbos y así de esa forma van a ir aprendiendo su escritura, ¿verdad? A la hora de escribirlos en ING, como por ejemplo me dijo Leticia, que ella había notado que el verbo swim se le añadía una M. No sé si ella se preguntó por qué, o sí, Leticia. Sí, la verdad que sí tenía esa duda. Ajá, entonces ahora tenemos, ¿verdad?, la explicación y ahí las reglas. Y tal vez eso les sirva a algunos. Vaya. So now we are going to start with this topic about adjectives. Vamos a comenzar con el tema de los adjetivos. Vaya. En la plataforma, ¿verdad?, cuando vayan a hacer esta actividad, ahí está bien sencilla, algo sencillo, creo. Porque solo tienen que trasladar el adjetivo y ya. So, what is an adjective? An adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. Un adjetivo es una palabra que usas o usamos para describir a una persona, un lugar o una cosa. Esos son los adjetivos. Incluso en español igual. En español los adjetivos son usados para describir cosas, animales, personas, objetos, ¿verdad? An adjective modify nouns or pronouns. Un adjetivo modifica un nombre o un pronombre. Without adjectives, we wouldn't know if you had a serene vacation or a disastrous vacation. Sin un adjetivo, no sabríamos, we wouldn't know, no sabríamos si, if you had a serene vacation, si tuviste una vacación relajada o serena, o una vacación desastrosa, o una mala vacación. Ahora, los adjetivos, tengamos en cuenta eso, son los que describen, ¿verdad? Describen a una persona, un lugar o cosa, pero en inglés son usados de diferente forma que en español. Vamos a unos ejemplos. ¿Pueden ver la diapositiva con la imagen? Sí. Ahora, veamos este ejemplo. That is a motorcycle. According to the image, we can see that this is a motorcycle. This. ¿Se acuerdan cuando vimos el this, that, this, and those? Sí. Ahora aquí estamos usando eso, miren. That is a motorcycle. Que el that era usado
en singular para cosas lejanas. That is a motorcycle, we can say, podemos decir. So now I want to describe that motorcycle with an adjective. Quiero describir esa motocicleta con un adjetivo. That is an awesome motorcycle. Fíjense bien, en la oración de abajo que tenemos aquí, that is an awesome motorcycle. ¿Alguien me podría decir la segunda oración en español? Hola. Esa es una increíble o asombrosa motocicleta. Esa es una increíble motocicleta. Ahora, también lo puedo traducir. Esa es una motocicleta increíble. Usted lo tradujo de otra manera, yo de otra manera. De todas formas está correcta en español. En español. Si se fijó, ¿cuál fue la diferencia? Que usted tradujo en español y dijo el adjetivo antes. Yo lo dije después. ¿Se fijó? Usted dijo. ¿Cómo fue que dijo? Esa es una increíble motocicleta, ¿verdad? Sí. Así fue. Ahora, yo lo dije. Esa es una motocicleta increíble. Y de las dos formas está correcto. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? En español, normalmente siempre nosotros usamos el adjetivo después del nombre. Después, si se han fijado. En inglés se usa antes. Nunca voy a usar un adjetivo adelante del nombre. Ahora, si yo digo, that is a motorcycle awesome. That is a motorcycle awesome. Eso sería totalmente incorrecto. Gramaticalmente incorrecto. Alguien que habla inglés, por ejemplo, un nativo, entendería, tal vez logra entenderle algo, pero normalmente ellos están acostumbrados a usar el adjetivo antes del nombre. Entonces, ahora, si nosotros, personas que hemos aprendido aquí, usamos el adjetivo al final, se quedaría como que extrañado, pues, que tal vez logra entender su punto de vista o que lo que quiere dar a entender, pero sería raro. Ahora, el adjetivo siempre debe de ir antes, pongan atención, antes del nombre. Y en algunos casos que va al final, pero ya vamos a explicar eso. Ahorita solo tengan en mente esto. El adjetivo antes del nombre. Siempre tengan en cuenta eso. Adjetivo antes del nombre. Siempre. Ahora, si yo digo, Darisa, quiero decir, esa es una mujer hermosa. ¿Cómo lo dirían ustedes en inglés? That is a beautiful woman. Okay, great. Good. Excellent. So, that is a beautiful woman. Nunca voy a decir, that is a woman beautiful. En español, ¿cómo lo decimos nosotros? ¿Alguien me podría decir? En español. Para describir a alguien que es bonita. El adjetivo. ¿Alguien me podría decir una oración en español? Esa es una mujer hermosa. Ajá, ¿verdad? Siempre lo decimos así. Yo nunca he escuchado a alguien que lo diga. Ella es una hermosa mujer. Tal vez sí, pero normalmente, siempre, quizás un 80-90% de las veces usamos el adjetivo al final en español. Siempre. Pero en inglés, no sé si quién fue el que me dijo la oración en inglés. Yo. Leticia fue. Sí. Ajá. That is a beautiful woman, dijo ella. La oración está correcta porque ella usó el adjetivo antes del nombre. Beautiful es un adjetivo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿y cómo podemos darnos cuenta
¿Cuáles son los adjetivos y cuáles no? Bueno, debemos de aprendérnoslo. Y una de las claves para ver cómo es un adjetivo o cuál es un adjetivo es que los adjetivos describen algo. Ahora, la palabra beautiful es un adjetivo porque se utiliza para describir a alguien o también alguna cosa, ¿verdad? That is a beautiful house. Esta es una casa bonita. That is a beautiful house. O puedo decir, that is a nice house. Es una casa genial. O sea, el adjetivo antes del nombre. Eso es lo que siempre tengan muy en cuenta. El adjetivo antes del nombre en español lo usamos al final. Pero en inglés nunca voy a decir that is a woman beautiful. That is a woman beautiful. Eso sería incorrecto. Como lo dijo Leticia, está correcto. That is a beautiful woman. That is an awesome motorcycle. Ahora, ¿pueden ver esto? Ya lo cambié. Sí. Bien. Veamos. Colors are classified as adjectives. Los colores son clasificados como adjetivos también. ¿Por qué? Porque describen. Permítanme un momento. Ya vuelvo. Vale, ¿me escuchan? Hola, sí. Yes. Vale, ahorita vamos a hacer unos ejemplos con estos palabras que tenemos aquí y estos adjetivos. Ahora, les decía que los colores son considerados adjetivos, ¿verdad? También son considerados adjetivos. ¿Por qué? Porque describen. Ahora, si yo solo tengo la palabra car, cars, carros, cars, carros. Yo sé que hay carros, pero red cars, o sea, esta palabrita está describiendo a los carros. ¿Y qué está diciendo? ¿Alguien me podría decir qué está diciendo esta palabrita? Que son rojos, Que ¿verdad? son rojos. Ajá, entonces desde ese momento está describiendo y por eso son considerados adjetivos. Ahora, veamos un ejemplo. I want a red car. Este del primero. I want a red car. Ya eso ya es una oración. Aquí solo está esto, nada más. Pero ahorita yo les estoy formulando una oración. I want a red car. Ahora, veamos el siguiente. White roses. White roses. Si yo solo tengo la palabra roses, permítame un momento que dice alguien que tiene problemas para ingresar a la plataforma.
Vaya, me disculpan, vaya. En este caso, si solo tenemos la palabra rosas, ahora si le añado el adjetivo o el color, no digamos adjetivo, le añado la palabra white roses, estoy describiendo que las rosas son Blancas. blancas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento estoy describiendo y por eso son considerados adjetivos. Ahora, hagamos una oración. You have white roses in your house. You have white roses in your house. Ahora, nunca lo voy a decir de esta forma, fíjense bien. You have roses white in your house. En español sí lo digo así. Tú tienes rosas blancas en tu casa. Rosas blancas. Si se fijan, el adjetivo en español yo lo utilicé después del nombre. Tú tienes rosas blancas, pero en inglés está antes del nombre. You have white roses. Tú tienes blancas rosas. Así. You have white roses in your house. Puedo añadirle un complemento después, ¿verdad? You have white roses. You have white roses y luego un complemento. In your house. Veamos este. The black dog. There is a black dog at my grandmother's house. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema sobre el there is and there are? Sí. Vaya. ¿Alguien me podría decir cuándo se utiliza there is y cuándo se utiliza there are? There is se utiliza en singular y el there are en plural. Correcto. Vaya. Ahora, si yo me voy a referir solo a una cosa, entonces yo diría there is a black dog at my grandmother's house. Ahora, en español, ¿cómo lo diría usted? Bueno, yo lo diría, hay un perro negro en la casa de mi abuela. Perro negro, el adjetivo adelante del nombre, pero en inglés, black dog, negro perro, por decirlo así, ¿verdad? Negro perro, pero en español, perro negro decimos nosotros. En español lo usamos adelante del nombre, pero en este caso en inglés, there is a black dog at my grandmother's house. Hay un perro negro en la casa de mi abuela. Ahora, shapes, las formas, también son consideradas adjetivos en inglés. ¿Por qué? Porque describen, por ejemplo, round, que es redondo, square, cuadrado, triangle, triangular. Ahora, si solo tengo una mesa, there is a table in my house. Hay una mesa en mi casa. Pero yo quiero describir la mesa. I would like to buy a round table, or I have a round table in my house. I have a round table in my house. Desde ese momento estoy describiendo que la mesa es redonda, ¿verdad? Entonces, por eso es considerado un adjetivo, porque está describiendo a la mesa. O sea, en español, yo digo, tengo una mesa redonda. El adjetivo, fíjense bien, está delante del nombre y en inglés, antes. Ahora, otro ejemplo. I would like to buy, me gustaría comprar a round table, una mesa redonda. Así. Y se lo repito y se lo estoy repitiendo porque siempre es normal que cuando alguien está aprendiendo use los adjetivos después del nombre. Entonces, por eso aquí se los coloqué en rojo, los adjetivos. A square photo. So, we can make an example. That house has a triangle window. Con esta, la última.
That house has a triangle window. ¿Verdad? Esa casa tiene una ventana triangular. That house has a triangle window. Esa casa tiene una ventana triangular. Así era, sí. Ahora, el adjetivo lo he usado antes del nombre. That house has a triangle. Nunca voy a decir that house has a window triangle, solo porque en español así lo digo, porque en español así lo decimos, ¿verdad? Esa casa tiene una ventana cuadrada, digamos. El adjetivo está al final. Está describiendo, ¿verdad? Siempre está describiendo que la ventana es cuadrada, ¿verdad? Pero está al final. En inglés yo lo diría. That house has a square window. Antes del nombre. Ahora, ¿no hay dudas hasta el momento? No. ¿Los No, demás? ¿Todo claro? se entiende. Sí. Vale. Ahora, ya la cambié. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La? Sí. ¿Se acuerdan de los artículos? El artículo a, an y da. Vale. También son considerados adjetivos. Articles are adjectives. Que se acuerdan que veíamos que el artículo a significa un o una, o uno también, un o una. Y el an también significa un o una, y solo son usados en singular. Y el da significa el, la, o las, o los, y se utiliza en singular y en plural. Ahora, a house, una casa, an apple, the beautiful landscape. Ahora, si vemos, si solo utilizo this word, esta palabra, house, casa. Ahora, si yo agrego a house, estoy describiendo que hay una casa, a house. An apple, también estoy describiendo aquí que hay una manzana. An apple, una manzana. De esta manera también utilizo el artículo the beautiful landscape. Aquí también está el otro adjetivo, beautiful. The beautiful landscape. Así que pero esto normalmente sí ya lo usamos de cierta forma en inglés, siempre lo usamos antes. Veamos este. Numbers are adjectives. Los números también son considerados adjetivos en inglés. Pero en este caso, en español los usamos igual que en inglés. Porque para decir, tengo 9 sillas, aquí dice 7, pero yo digo, en inglés, en español, perdón, si yo digo, tengo 9 sillas. Ahora, el adjetivo en ese momento lo utilicé antes. En inglés, si yo digo, I have 7 chairs, también lo utilicé antes. Ahora, ¿por qué son considerados adjetivos los números? Bueno, porque describen. Ahora, si yo solo digo chairs, sillas, pero no dice, especifica, no hay, solo dice sillas. Ahora, si yo digo una cantidad específica, estoy describiendo, ¿verdad? Estoy describiendo esta palabra, que hay 9 de ellas. Entonces, por eso son considerados adjetivos. Ahora, si yo digo 20 guitars, estoy describiendo que hay 20. 5 books, estoy describiendo que hay 5 libros, ¿verdad? Por eso los números son considerados adjetivos. Pero en este caso, siempre los utilizamos así como en español, los utilizamos antes, ¿verdad?
Aquí no hay tanto que confundirse. Veamos este, pongamos la atención a este. Adjectives are conditions. ¿Pueden verla, verdad? Sí. Adjectives are conditions. Veamos. This is a hard work environment. This is a hard work environment. Este es un ambiente. Environment es ambiente. Este es un ambiente duro de trabajo, ¿verdad? Este es un ambiente duro de trabajo o pesado. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Los que están en rojo son los adjetivos. This is a hard work environment. Si se fijan, el adjetivo está antes. Está antes. This is a hard work environment. Aquí ya está una oración. Aquí veamos esta. An annoying car. Annoying car. Fíjense bien. Hagamos una oración con esto. Podríamos decir, my neighbor has an annoying car. My neighbor has an annoying car. ¿Alguien me podría decir qué quiere decir en español esa oración? Mi vecino tiene un carro, no sé el significado de annoying. Ruidoso. Ah, ruidoso, que Ajá. carro ruidoso. Mi vecino tiene un carro ruidoso. Vaya, usted la iba traduciendo ya para decir el adjetivo al final. Mi vecino tiene un carro, dijo, y ruidoso. Pero en inglés, my neighbor has an annoying car. Nunca voy a decir, my neighbor has a car annoying. No, eso sería incorrecto. Veamos la siguiente. An expensive restaurant. Expensive es el adjetivo. Lo estamos utilizando antes del nombre. Hagamos una oración. This is an expensive restaurant. This is an expensive restaurant. Solo le agregué el this is. This is an expensive restaurant. Pero nunca voy a decir this is a restaurant expensive, solo porque tiene sentido. Tiene sentido si yo digo this is a restaurant expensive. Tiene mucho sentido. Es más, hasta lo podemos traducir y sale igual que en español. Pero sería gramaticalmente incorrecto si usted lo escribe así. Tiene que escribir el adjetivo antes del nombre. Ahora, si yo digo this restaurant is expensive, si se fijan, el adjetivo ahí lo utiliza al final. Ya les voy a hacer unos ejemplos. Permítanme. Así algo rápido. Vaya, ¿pueden ver la pantalla? Voy a escribir unas oraciones. ¿Pueden ver? Hola. Sí se ve. Sí. Vaya. La oración que les había dicho era esta. This is an expensive me falta. This is an expensive restaurant. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Expensive, porque está describiendo que el restaurante es caro. Por eso es el adjetivo, porque está describiendo. Si no tuviera el adjetivo, entonces solo diría, this is a restaurant, nada más. Pero, ¿cómo es el restaurante? Ah, lo quiero describir, entonces voy a utilizar adjetivos. This is an expensive restaurant. Entonces, de ese momento ya estoy utilizando adjetivos porque estoy describiendo el restaurante. Si se fijan, está antes del nombre. Nunca escribí this is a restaurant expensive. No. This is a restaurant expensive. No.
Ahora, lo correcto sería escribirlo así. Si yo quiero utilizar el adjetivo, este adjetivo quiero que vaya al final, entonces la oración la escribiría de esta forma, miren. Fíjense bien. This restaurant is expensive. Aquí sí sería correcto. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, aquí estoy utilizando el verbo to be, miren. Entonces quiere decir que cuando utilizo el verbo to be, sí puedo utilizar al final el adjetivo, pero mientras no utilizo el verbo to be, no. Fíjense bien, aquí es la oración, la primera está incorrecta, porque el adjetivo lo utilicé al final. Entonces, lo recomendable es que escriba, sí, this is an expensive. Pero ustedes pueden decir, pero igual aquí en la primera está el verbo to be. Sí, pero después del verbo to be escribí un artículo. Y por esa razón después sigue el adjetivo y al final el nombre. Adjetivo antes del nombre. Ah, pero en este caso el nombre está aquí, ¿ve? This restaurant is expensive. Entonces quiere decir que después que yo escriba el verbo to be, puedo utilizar un adjetivo. Las oraciones están totalmente diferentes escritas, pero quieren decir lo mismo. ¿Alguien me puede traducir la primera? Este es un restaurante caro. Ajá, correcto, ¿verdad? Ahora, traduzca la segunda. Este restaurante es caro. Ajá. Entonces, están como en diferente contexto, pero significan lo mismo. Ahora, este es un restaurante caro. Este restaurante es caro. Pero ¿por qué en este caso utiliza el adjetivo al final? Porque aquí está el verbo to be. Y en este caso el verbo to be está aquí. Ahora, sigamos con... Bueno, voy a saltar esto, no lo vamos a leer, pero todos estos son adjetivos. Ustedes se los pueden aprender, pueden buscar su significado y su pronunciación. Alir, annoying, aquí está annoying. Bad, que es malo. Beautiful, hermoso. Better, mejor. Brainy, inteligente. Busy, ocupado. Clever, inteligente. Careful, es cuidadoso. Expensive, que está expensive, caro. Shy, tímido. Rich, poor, pobre. Hay bastantes. Ahora, adjectives are size. Los adjetivos son medidas. Veamos esto. You have a small bike. You have a small bike. ¿Cuál es el adjetivo? Small. Small son medidas, ¿verdad? Entonces, si yo solo tengo you have a bike, you have a bike. Si solo tuviera esto, you have a bike, tienes una bicicleta. Ah, pero ¿cómo es la bicicleta? You have a small bike. Entonces ya utilizó un adjetivo que está describiendo la bicicleta. Entonces, por esa forma, los adjetivos, las medidas, ¿verdad? Son consideradas adjetivos. Son adjetivos. A tiny book. Un libro pequeño. Yo podría decir, your little brother has a tiny book. Tu hermano pequeño o tu hermanito tiene un libro pequeño. Has a tiny book. ¿Verdad? Adjetivo antes del nombre. A big dog. Miren, adjetivo antes del nombre. Puedo decir, this is a big dog. Hagamos un ejemplo, lo voy a escribir.
This is a big dog. Adjetivo antes del nombre. Ah, pero quiero que el adjetivo vaya al final. ¿Cómo sería la oración? ¿Alguien me ayuda? This big dog. Vale. This a big dog. ¿Cómo? This a big dog. No. No This, sería. This dog is a big. This dog Sigue. This dog is big. Correcto. Así sería, miren. This dog is big. Si yo quiero utilizar el adjetivo al final. Si se fijan, ¿por qué lo utilice? Aquí en este caso, ¿por qué lo puedo utilizar al final? ¿Alguien me dice? Ya expliqué eso. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, se los puedo explicar otra vez. Hola. por el pronombre que se antepone antes del adjetivo. Por el verbo to be es. El Por el verbo. verbo to be. Ajá, verbo to be, recuerden, verbo to be. Pero sí, ya tiene la idea, ¿verdad? Entonces, por eso lo utiliza al final porque, como usted dice, por el verbo to be, ¿verdad? Que se antepone. Pero en este caso, no. This is a big dog. Ah, pero yo quiero utilizar que el adjetivo ve al final. Ah, this dog is big. Ya está más como un poco más literal al español. Este perro es grande. Así sí lo puedo utilizar. Ya vamos a ver más oraciones. Ah. ¿Van entendiendo? ¿No tienen dudas? Si tienen dudas, por favor, díganme. ¿No hay dudas? Hola. No. No. Vale. Ahora veamos el orden de los adjetivos. Order of adjectives. Ahora, acabamos de ver, ¿verdad? Que, o sea, cómo describir nombres o cosas con un adjetivo. Pero ahora vamos a ver cuando queremos describir algo con más de un adjetivo, ya sea con 2 o 3 adjetivos. Pueden ver ahorita, ¿verdad? Aquí dice el orden de los adjetivos. ¿Pueden ver? Sí. Vale. Aquí dice opinion. What do you think about something? Pretty, ugly, silly, beautiful, nice, smart, or fun. Algo hermoso, feo, tonto, bonito, genial, inteligente o divertido. Ahora, cuando vayamos a describir algo, vamos a empezar con cosas que nosotros, what do you think about something? Que nosotros, ¿cómo creemos que es eso? Entonces, si nosotros creemos que eso es bonito, entonces voy a utilizar primero el adjetivo beautiful. Ah, pero le quiero describir que es pequeño. Ah, entonces luego voy a utilizar la medida. Nunca voy a utilizar primero la medida y después de lo que pienso del objeto. Primero voy a utilizar el adjetivo que describe lo bonito, feo o eso. Luego voy a utilizar el adjetivo que describe la medida, ¿verdad? Ahora, luego, age, como por ejemplo, how old or young someone or something is. ¿Qué tan viejo o joven algo o alguien es? Shape, esta es la medida y esta es la forma.
la forma. Luego, color, what color is it? Red, blue, black, yellow. Origin, el origen. Incluso el material también. Metal, plastic, silver, gold, wood, ¿verdad? De madera, metal, plástico. Ahora, veamos unas oraciones. ¿Pueden ver los ejemplos? Sí. Ahora, si vemos el primer ejemplo, dice aquí, I have an ugly flat plastic plate. Pero nos vamos al orden de los adjetivos. Primero dijimos que si quería lo quería describir con más de un adjetivo, tenía que seguir el orden. Primero tengo que mencionar lo que pienso del plato. Es feo. Primero entonces voy a utilizar el adjetivo feo. I have an ugly. Luego voy a utilizar, veamos. ¿Dónde está? Aquí está. Luego quiero decir la forma que tiene. ¿Es un cuadrado, redondo, triangular o plano? Es plano. Entonces, como no voy a utilizar ninguno de estos, me voy aquí. Luego sigue este. Pero quiero describirlo con otra cosa. El material, ¿de qué material es? Es de plástico. Y como el material es el último, plástico. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, el material es el último. Entonces me voy a la oración sería I have an ugly flat plastic plate. Tengo un plato feo, plano, de plástico. Más adjetivos ya no le puedo agregar. Más ya no. Normalmente con 3 adjetivos es lo máximo que podemos describir algo. Lo más. Y lo comúnmente usado 2 adjetivos. Normalmente 1 o 2 y lo más 3. Más adjetivos ya no podemos usar para describir algo. Ahora, veamos el siguiente. You are a beautiful, tall, young woman. Si se fijan siempre, lo que pensamos de la persona o cosa va al inicio. Si cómo lo vemos feo, bonito, divertido. Entonces, por eso este adjetivo va al inicio. You are a beautiful, tall, que este es de la medida. Luego sigue la medida. Tall, size, la medida. Luego age, si cómo vemos a esa cosa, si lo vemos joven, viejo. Entonces, por eso debemos de seguir este orden. You are a beautiful, tall, young woman. Eres una mujer alta, bonita y joven. ¿Verdad? This is an expensive, small restaurant. Aquí solo hay 2 adjetivos. Por eso les digo, es más común cuando describimos cosas o una persona con 2 adjetivos. Con 3 es hasta mucho, ya si tenemos más de 3 ya no se puede. This is an expensive small restaurant. Miren lo que pensamos del restaurante. Si nos vamos al orden de los adjetivos, lo que pensamos dice aquí. Aquí hay más. O sea, what do you think about something? Dice. Pienso que es, yo pienso que es caro. ¿Y qué más? Pienso que es pequeño. Size. Luego sigue size, las medidas. Size. Small, entonces pequeño. Vamos al ejemplo. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Veamos el ejemplo. Dice, this is an expensive small restaurant. Utilicé el orden.
What do you think about? Dice. ¿Qué piensas al respecto? Ah, yo pienso que es caro. Luego, si yo quiero, pero quiero decir que es pequeño. Ah, entonces sigo el orden de los adjetivos. Luego sigue size, la medida. Size. Small restaurant. Veamos el siguiente. My friend has a friendly old woman. ¿Qué pienso del amigo de amiga? Es perro. Perro. Perdón. ¿Qué pienso del perro de mi amigo? Pienso que es amistoso. No, el perro no es bravo. Entonces, primero voy a utilizar un adjetivo que describa cómo es o lo que yo pienso, cómo es el perro. Ahora, pero yo quiero describirlo que ya está viejo, porque ya no lo veo joven. Entonces me voy al orden de los adjetivos. Miren, age. Luego sigue age. Entonces, aquí está. Veamos el ejemplo. My friend has a friendly old dog. ¿Verdad? Entonces estoy siguiendo el orden de los adjetivos. No sería correcto si yo digo, my friend has a old friendly dog. No, el orden sería, my friend has a friendly old dog. Y lo estoy usando, los dos adjetivos los estoy usando antes del nombre. Eso es lo importante. Pero lo que estamos viendo es cuando queremos usar más de un adjetivo. Debemos de seguir ese orden. Ahora bien, pero a la hora de hablar o de hacer oraciones, tenemos que estar buscando esa lista para hacerlo, pueden decir. Al inicio sí. Una vez ya los aprendemos, ya sabemos qué orden debe de llevar. Eso a medida se va aprendiendo, ¿verdad? Se va aprendiendo también a manejar los adjetivos. Veamos este. There is an old square house in my neighborhood. There is an old square house in my neighborhood. Estoy utilizando un adjetivo de age. Veámoslo. How old or young someone or something is. ¿Qué tan viejo algo o una persona es? Entonces, old, luego, ¿cómo decía el otro adjetivo? Square. Estamos en la de, aquí mismo, en la de shape. Shape. What is the shape? ¿Cuál es la forma? Vamos al ejemplo. There is an old square house in my neighborhood. Hay una casa vieja y cuadrada en mi vecindario, ¿verdad? She wants to buy a big round wood table. Aquí hay 3 adjetivos. Más ya no le puedo agregar. She wants to buy a big round wood table. Primero, vamos al orden de los adjetivos. Quiero describirlo con la medida. Big, round, luego the shape, ¿verdad? And then material, que es el final, material. She wants to buy a big round wood table. Ella quiere comprar una mesa grande, una mesa redonda grande de madera, ¿verdad? A big round wood table. 3 adjetivos lo más que podemos usar, más no. Normalmente se usan 2 o 1. Ahora, no hay dudas en cuanto a esto, el orden de los adjetivos. ¿Sí? Solo quiero aprenderlos. Sí, ¿verdad? Pero aquí tienen el material, pueden irse auxiliando. Como les digo, normalmente siempre se usa un adjetivo, los matos. Más es como, no sé, no sería correcto estar utilizando más de 3. Veamos. Nos quedan 2 y terminamos. Ya nos hizo tarde. Permítanme. ¿Pueden verlo ahorita la pantalla? Sí. Sí. Vaya. Aquí dice vocabulary. Aquí están los nouns.
unas palabras con su significado en español. Aquí están unos adjetivos, adjectives, los adjetivos en inglés con su significado en español. Vaya, pero ahorita lo que vamos a ver es esto. Eso solo los puse por si ustedes lo quieren aprender. Veamos estos ejemplos. Examples y aquí otros ejemplos. Veamos el primero. I am small. I am a small person. Si se fijan, el adjetivo está después, ¿verdad? Porque aquí he utilizado, aquí en este caso está antes del nombre. I am a small person, antes del nombre. Pero en este caso está al final. ¿Por qué? Porque aquí está ¿alguien me dice? Verbo to be. El verbo to be. Siempre tengan en cuenta eso. Cuando uso el adjetivo al final es porque estoy utilizando el verbo to be. En este caso, miren, utilicé un nombre. You are funny. Ahora, you are a funny girl. He is smart. He is a smart child. She is amazing. Ella es asombrosa. She is an amazing woman. Ella es una mamá genial. It is beautiful. Es asombroso. It is a beautiful place. Es un lugar hermoso. We are gifted. Somos dotados. We are gifted people. Somos personas dotadas. They are very fast. Ellos son muy rápidos. They are very fast boys. Ellos son unos chicos muy rápidos. Veamos este otro, que aquí está más claro. Examples. Dice aquí, using verb to be, not using verb to be. ¿Qué dijimos sobre el verbo to be? Que cuando utilizábamos el verbo to be, podíamos utilizar después el adjetivo. Veamos el primer ejemplo. My car is incredible. ¿Alguien me lee el de la par? I have an incredible car. I have an incredible car. Si se fijan, miren este. En esta oración utilicé el verbo to be. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el adjetivo, miren, está antes. I have an incredible car. Ah, pero aquí está al final. ¿Por qué? ¿Por qué aquí está al final en esta oración? Porque tiene el verbo to be. Porque he utilizado el verbo to be, ¿verdad? Ahora, si yo digo, your pet is cute, tu mascota es linda o bonita. Ah, pero miren a la par, cuando no uso el verbo to be, you want a cute pet. Quieres una mascota bonita, el adjetivo antes del nombre. Pero aquí está al final. ¿Por qué? Porque he utilizado el verbo to be. Entonces, siempre cuando voy a describir algo y voy a utilizar el verbo to be, entonces en ese caso sí puedo utilizar el adjetivo después del verbo to be. Veamos el siguiente. The dog is small. El perro es pequeño. El adjetivo está al final, pero veamos el de la par. My neighbor has a small dog. Mi vecino tiene un perro pequeño. The next one. The bird is noisy. El pájaro es ruidoso. Adjetivo al final, miren, porque lo utilicé después del verbo to be. Pero aquí como no estoy utilizando verbo to be, si se fijan, dice they found a noisy bird. Adjetivo antes del nombre. Ellos encontraron un pájaro ruidoso. Veamos el siguiente. His house is big. Su casa es grande. His house is big. Si se fijan, el adjetivo está al final, ¿verdad? His house is big. Veamos este. He is going to buy a big house.
he is going to buy a big house. No voy a decir, he is going to buy a house big. No, eso nunca, ¿verdad? Solo voy a utilizar el adjetivo antes del nombre. He is going to buy a big house. Ahora, si yo quiero escribir la oración de esta manera, fíjense. ¿Cómo dice aquí? Él compró una casa. Está grande. Ah, que es grande. Ah, que es grande. Miren, el adjetivo yo lo utilicé al final. ¿Por qué? Porque les está el verbo to be aquí. Pero en la de aquí, miren, el verbo to be está al inicio. Entonces sería incorrecto decir he's going to buy a house big. No. Lo correcto sería he's going to buy a big house. Ahora, si yo quiero cambiar la oración diferente, que ya por ejemplo, él ya la compró, porque esta está como en presente continuo, la va a comprar, o en futuro, la va a comprar. Ahora, en esta ya la compró, él compró una casa que es grande. Ah, entonces sí, puedo utilizar el verbo to be aquí, el adjetivo aquí, porque antes está el verbo to be. He bought a house that is big, ¿verdad? O como está aquí. His house is big, ¿verdad? Veamos esta. Her computer is nice. Su computadora es genial. Veamos ahora esta. She likes nice computers. A ella le gustan computadoras originales o geniales, ¿verdad? Miren nice, ¿dónde está? Antes del nombre. Nunca voy a utilizar she likes computers nice. No. She likes nice computers. Adjetivo antes del nombre. En este caso, ¿por qué utilicé el adjetivo después? Aquí. Por el verbo to be, ¿verdad? Entonces quiero que les quede claro eso. Y les explico, en la plataforma no está de esta forma, pero yo lo quise explicar así para que no queden dudas. No queden dudas de que yo solo les estoy diciendo en este momento. Fíjense de que el adjetivo siempre lo va a usar antes del nombre. Pero cuando ustedes, un ejemplo, se encuentren con oraciones como esta, la que está aquí, y van a tener dudas. Pero ¿por qué aquí está al final? Si el profesor dijo de que siempre, sin ninguna excepción, siempre se debe usar el adjetivo antes del nombre. Bueno, ya expliqué por qué, ya expliqué la razón del por qué aquí se utiliza al final, ¿verdad? Ahora, ¿tienen dudas? ¿Hay dudas al respecto? Hola. No hay dudas. Vaya, si tienen dudas, lo podemos explicar otro día, también hasta un poco más despacio si quieren, ¿verdad? Porque es más, hasta las 8 ya nos hizo tarde. Ahora, ¿seguros no hay ninguna duda? ¿Nadie tiene dudas al respecto? Para mí no hay dudas. Rocío. Hola. Marjorie, ¿no hay dudas? No, yo digo que sí podría explicar otro día. ¿No entendió usted? Más o menos. ¿Alguien más me podría decir? No hay ningún problema. Está bien que ella me haya dicho, porque imagínense si no me hubiera dicho, hubiera quedado eso así. Yo lo puedo explicar. ¿Alguien más? Christopher.
Todo está claro. Vaya, Leticia, Todo está claro. ¿quién más? Juan José. Por el momento está bastante claro, de hecho. Vaya, está bien. Ah, bueno, todo está bien, todo. Solo Marjorie, ¿verdad? Me dijo que se ha confundido un poco, ¿o qué? No, yo sí le entendí. ¿Y quién me dijo que... ¿Quién fue quien me dijo que podría explicar después? Hola, ¿quién me dijo? Hola, Marjorie, usted me dijo que podría explicar otro día, ¿o cómo? No, alguien más le dijo porque yo sí le entendí. Ah, ¿quién fue? Yo, ¿Quién fue? yo fui, yo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rocío. Ah, Rocío. ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Me podría decir? Ah, lo de, lo último que estaba diciendo. El orden de los adjetivos. Ujú, sí, eso. Ah, eso. Vaya. En este caso, como le digo, sí es está un poco difícil eso, el orden de los adjetivos. Lo importante aquí es esto, mire. Esto solo se usa cuando usted va a utilizar más de dos adjetivos o dos adjetivos en la oración para describir algo, nada más. Pero le quedó claro que el adjetivo se utiliza antes del nombre, eso sí. Hola. Sí, eso sí lo entendí. Y que también lo utilizamos al final cuando antes está el verbo to be, eso también está claro, ¿verdad? Hola. Sí, también. Vale. Ahora, el problema es que usted se siente confundida en el orden de los adjetivos, ¿verdad? Ahí. Sí, sí. Ajá. Los demás también, alguien me dijo ahí que por el momento estaba claro, solo se necesitaba practicarlo, nada más. Entonces, eso es lo que usted necesita. Vaya, cuando yo envíe las diapositivas, usted mire estos ejemplos y después empiece a revisar el orden de los adjetivos y se va a dar cuenta de que, veamos este ejemplo que dice, this is an inexpensive small restaurant. Ahora, aquí estoy utilizando más de dos adjetivos, entonces debo de seguir un orden. No solo voy a decir, this is a small expensive restaurant. No, primero tengo que, como dice aquí, tengo que seguir este orden, como está aquí. Opinion, size, age, shape. Ah, yo quiero decir que, como dice aquí, what do you think about something? ¿Qué piensas al respecto de algo? Ah, yo pienso que el restaurante es bonito o pienso que el restaurante es caro. Entonces ese adjetivo va a ir primero. Ah, pero quiero decir también que el restaurante es pequeño. Entonces, size, luego sigue size, la medida, small, es el segundo. Entonces, por eso aquí dice, this is an expensive small restaurant. Debo de seguir ese orden. Ahora, fíjese bien, pero si yo quiero utilizar que es viejo, entonces me puedo saltar de este a este. No es que tengo que utilizar por obligación así como van, no. Primero tengo que utilizar qué pienso del restaurante. Ah, es caro, pienso que es caro. Pero yo pienso y lo veo que es viejo. Ah, entonces voy a utilizar viejo. Yo diría, this is an expensive old restaurant. Así. Entonces, es un poco confuso, sí, pero yo se los expliqué en este momento para que tengan, ¿verdad?, la idea y lo vayan practicando y ya tengan una idea, porque en las actividades eso no aparece, creo. Entonces, no sé si me logró entender un poco, Rocío, o podría explicarle a ustedes después.
¿Sí? Sí, logré entender. Ajá, vaya, pero por si tiene duda, me puede escribir, por eso no hay problema. Cualquiera que tenga duda me puede escribir y puedo explicarle, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por ahora. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, denle ahí finalizar. Denle finalizar ahí para que quede todo eso fuera.